Amén. Hoy, esta tarde, vamos a hablar de Dios sanador, Dios que sana. Y uno de los nombres de nuestro Señor es Dios que sana. Hoy vamos a estar desarrollando eso. Jehová Rafa es uno de los nombres de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, un tiempo difícil de mucha gente enferma, es un tiempo donde nosotros tenemos que reforzar nuestra fe para poder batallar, para poder apoyar, para poder estar firmes, para poder pelear esta buena batalla con las herramientas adecuadas. Para ello yo he seleccionado, gracias a la Biblia, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, unos cuantos versículos que sería muy bueno que podamos aprender de memoria, para que podamos proclamar, para que la palabra de Dios, el Señor, se compromete con su palabra. Él promete y Él cumple lo que está escrito. Lo que está escrito y eso es amén, es sí y amén. Así que vamos a ir viendo versículos de la Biblia y vamos a empezar leyendo, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 26. Dice así: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. A mí me encanta cómo el Señor es el que gobierna. El Señor dice que Él va a completar el número de nuestros días. El Señor ve todas las cosas y el Señor sabe cuánto es el número de nuestros días. Y más adelante vamos a ver también donde dice que el Señor dice en una parte que hasta 120 años podamos vivir. ¿Sabes? Es tremendo como es Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios es real, Dios existe, Dios gobierna, porque la Biblia lo dice y nosotros sí creemos, vamos a experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Si eso dice el Señor, que su reino domina sobre todos, es que domina sobre creyente y no creyente, sobre buenos y malos. El Señor tiene dominio sobre todos. Vamos a ver otro versículo que dice en Isaías capítulo 53, verso 5. Y esto es muy importante porque aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo en la cruz ya pagó el precio, ya lo hizo todo. Por sus llagas nosotros fuimos curados. No es que nos vamos a curar, ya es que estamos curados. Por eso necesitamos tener la certeza, la seguridad. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que tener la fe de decir: Jesucristo en la cruz ya lo hizo todo. Yo estoy sana, me declaro sana. Toda enfermedad se tiene que ir de mi cuerpo, se tiene que ir de mi familia. Y así estas palabras nos dan a nosotros fuerza para poder combatir. Él, Jesucristo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bonito que el Señor ya lo hizo todo, que nosotros solamente tenemos que creer y apropiarnos de estas palabras. En Jeremías, capítulo 30, verso 17, dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. El Señor, a través del profeta Jeremías, dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Tienes que tomar estas palabras. Jeremías capítulo 30, verso 17. Si luego alguien esté interesado, que está escuchando y le gustaría tener esto en escrito, yo les puedo mandar un mensaje por WhatsApp para que ustedes puedan tener estas herramientas. Jeremías capítulo 30, 17, el Señor va a traer sanidad y Él sanará nuestras heridas. Acá no especifica qué tipo de heridas,
Hay muchos tipos de heridas, heridas en el alma, heridas en el corazón, heridas incluso en el espíritu, heridas emocionales. El Señor va a traer sanidad, dice. También el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 6, dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así dice la palabra de Dios, todas estas promesas de Dios. ¿Por qué el profeta Jeremías está hablando así? Porque el pueblo de Dios, desde Génesis, cuando leemos la Biblia, encontramos que el pueblo se separa, se aparta, se olvida de Dios por un tiempo. Él dice después que Él va a recoger otra vez y va a sanar otra vez, igual que el Señor nos compara a nosotros como a las ovejas, ¿no? Nosotros somos sensibles a cualquier daño, a cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Estamos en el mundo, nos podemos dañar incluso nosotros mismos. Por eso el Señor dice que Él es nuestro buen pastor, que Él va a cuidar de nosotros, Él va a vendar nuestras heridas, Él va a sanarnos y Él nos da palabra de Dios para que también nos pueda sanar. Voy a hacer una interrupción aquí a las promesas que hay para contar un poco que en estos días me desperté como a la 1:30 de la mañana y me vino a la mente cuando las ovejas están aguzanadas, ¿sí? Nosotros en nuestra vida antigua, vamos a decir, nosotros trabajábamos en una ganadería y mi esposo atendía las ovejas, las vacas y todo. Entonces, yo me acuerdo que él, cada 2 o 3 días, él revisaba una a una cada oveja. Le hacía un pasillito para que las ovejas salten y así vea el estado de las ovejas. Uno a uno tenía que revisar. Y una oveja que no esté caminando bien, que esté apartadita, que esté escondidita, esté tristecita, esa oveja algo le estaba pasando. La oveja puede rasparse con un alambre, se puede quedar enredado, incluso las moscas le puede incubar huevos y eso se aguzana rápidamente. En 2 o 3 días, si una oveja no se trata, esa oveja se muere. Entonces yo me ponía a pensar y le decía al Señor: Señor, ¿cómo es que a ti te gustaría que se trate a las ovejas? Y el Señor me hacía ver que no es que nosotros teníamos que perseguir a las ovejas y teníamos que arrancarle los gusanos, por ejemplo, uno a uno, sino que hay un medicamento que yo me acuerdo, y ahora mismo ese medicamento se está usando en Sudamérica, creo que incluso para el COVID. Es un medicamento que es un antiparasitario interno y externo. Y eso me explicaba mi esposo, que eso le inyectaba a la oveja y ese antiparasitario trabajaba en ese animal por 22 días. Y ese antiparasitario limpiaba interna y externamente. Y yo me venía a la mente y como que el Espíritu Santo me decía: la palabra es como ese antiparasitario. La palabra es como que trae limpieza a nuestra vida interior e incluso exterior. La palabra, cuando entra a nuestras vidas, es como un antibiótico, es como una potencia en nuestras vidas que nos renueva, nos da la fuerza, nos quita cualquier prejuicio, cualquier mentira o cualquier huevo de mosca, vamos a decir eso, que puedan ser pensamientos que nos puedan venir o las noticias que podamos escuchar o cualquier cosa que nosotros nos pueda posar en cualquier parte de nuestro cuerpo, en nuestra mente, sobre todo, nos pueda entrar y nos pueda dañar. La palabra de Dios, queridos. La palabra es lo que nos va a ayudar a nosotros internamente y externamente. Para este tiempo no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios, las promesas que Dios nos esté dando. Y tenemos tantas promesas de Dios, queridos, tantas promesas. Es difícil seleccionar todas, pero yo he seleccionado algunas. Vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, 24, dice que Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya heridas fuisteis sanados, dice. Qué lindo que el Señor nos amó, que el Señor nos rescata de
de esa manera de vivir de espalda a Dios, el Señor Jesucristo, y Él en el madero, Él pagó un precio para nosotros, para que podamos vivir una vida sana, una vida libre, una vida sin esclavitud, sin condenación, porque muchas de las enfermedades son por cargas, por llevar una condenación, por llevar culpa o por no perdonar. Muchas de las enfermedades son a raíz de eso. Por eso cuando conocemos a Jesucristo, se corta de nuestras vidas toda carga, todo peso que nos agobia, y ahí ya recibimos sanidad. Vemos más en el Antiguo Testamento, porque luego vamos a entrar al Nuevo. Dice en Génesis capítulo 20, 17, un ejemplo, cuando Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a un rey que estaba enfermo. Abraham rogó al Señor y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, dice. Dios usa a los siervos de Dios para sanar. Vemos en Deuteronomio 32, 29, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, dice el Señor. El Señor usa también, vamos a ver más adelante, Dios usa a Moisés para orar y para interceder por el pueblo para traer sanidad. En Salmos 107, 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué detalle como es la palabra de poder, como les dije yo, es un medicamento. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En Salmos 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Estas son las promesas que nosotros tenemos que proclamar. Esta palabra, yo me acuerdo que uno de los predicadores muy famosos decía que tenía su madre que estaba enferma de cáncer terminal. Y la mamá dice que ella tenía una lista de promesas de sanidad como estas. Y ella proclamaba, los médicos ya la habían desahuciado, ya le habían dicho, vete a la casa, ya no hay más medicina para ti. Y ella creyó estas palabras. Y esta decía ella, el Señor, no moriré, sino que viviré. Era la palabra de ella. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Ella murió a los 85 años. Ella murió ya de la edad de lo que yo a Dios, hasta donde Dios le dijo, pero ella no murió de cáncer. Dios la sanó. Dios la sana. Dios es un Dios sanador y vemos milagros, queridos. Cada día que yo estoy en la iglesia, yo escucho milagros que la gente cuenta. Hay una hermana que no puedo decir su nombre, pero ella me contó y me autorizó para contar su testimonio. Dios la sanó de cáncer de mama y está sana completamente. Y ella se recupera, ella hizo todas las terapias que los médicos le han dicho, todos sus resultados le han salido ya negativo. Ella ha venido a la iglesia y seguía viniendo a la iglesia feliz y contenta de que Dios es un Dios que sana. Los pastores aquí hemos estado orando por ella recibe la palabra, ella cree y ella abraza. La enfermedad, queridos, en muchas partes, de la fuerza de la enfermedad es el miedo. Es lo que uno piensa que le vaya a ocurrir, es lo que uno teje en la mente. Por eso les digo yo, como las ovejas, que hay mosca que pueda venir a poner un huevo en ti. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que sacudirnos, como la palabra que nos dio la pastora este fin de semana. No dejar que la palabra negativa, aún un informe médico, aún un diagnóstico, o las noticias que estemos viendo por la tele, o algo que nos diga alguien, no dejar que eso entre a nuestro corazón e incube y se pueda reproducir en nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso tenemos que creer. Aquí la palabra que dijo la mujer, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Ella es tremenda, la mujer, como Dios la sanó, y Dios sigue sanando, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jeremías
17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Tremenda la palabra del Señor, tremenda. Dice, aquí hay una palabra que a mí me encanta, y eso también les cuento un testimonio, porque me gusta ir echando como sal aquí a la comida, pimienta. En este tiempo de confinamiento que hemos estado, yo no he hablado de esto públicamente, pero ahora sí voy a contar cómo en marzo, abril, yo tuve todos los síntomas también del COVID. El dolor de cuerpo, el malestar, todo esto. Pero ¿sabes qué? El Señor me dio esta palabra que dice en Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrá contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Esta es la palabra que yo le di en el hocico al coronavirus. Le dije, si has venido aquí, si estás aquí, vale, estoy dentro, estoy en el mundo, y esto es una pandemia. Vienes a mí por un camino, y por 7 te tienes que ir. Eso fue lo que me duró a mí un día más o menos el malestar, y por 7 se fue. Se fue, no les digo por qué camino, porque se fue. Y no hay, ahora voy a decirles, no acepto secuelas, no acepto nada que me pueda hacer daño, porque mi Dios, soy templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mí y Él cuida de mí. Así que este mensaje quiero dar también. Cree en Jesucristo, cree en su palabra, cree en la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda, y maldito es el que le quite una o le agregue una J o una tilde, dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos, sea coronavirus, sea cáncer, sea enemigo que sea que quiera atentar contra tu vida, contra tu familia. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo nos está alimentando la palabra? ¿Cómo nos está dando fuerzas? ¿Cómo nos está dando resultados? Hay resultados. Por eso a mí me gusta hablar de la palabra de Dios, porque lo vivo, lo disfruto, me refuerza, me anima. No es que diga que estoy viviendo en un jardín de rosas, que no hay ningún espino, que no hay ninguna dificultad. Sí, pero la palabra está ahí para que nosotros podamos tener fuerzas para guerrear, para orar, para apuntar. Estamos en una guerra, muchas veces es duro, es difícil, pero tenemos que afrontar la vida. Tenemos que afrontar la vida como viene, con valentía. El reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Esto es para gente valientes como tú y como yo, que están aquí firmes en la brecha para orar, para apoyar, para proclamar, para animar, para decir adelante, cree, si a mí me ha funcionado, a ti también, si a otra le ha curado de cáncer, a ti también. ¿Sabes? El Señor es el que sana, el Señor es el que restaura, el Señor es el que aún resucita a los muertos, como lo hizo con Lázaro o como la niña que ha resucitado. El Señor es el sanador. Dios es todopoderoso. Dice la Biblia en Isaías capítulo 54, 16 y 17, dice, He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Estas son promesas para gente que sirve a Jehová como sea, gente que está por la labor de buscar a Dios. Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros. Ninguna arma forjada, nada, ninguna enfermedad. El Señor es el que ha creado incluso al destruidor, dice. El enemigo, el diablo no ha creado nada, él no es creador. Él no es creador, el Señor permite muchas veces algunas cosas. Como recuerda la historia de Job. Job era
bendecido. Job era, mira cómo ha triunfado, cómo ha prosperado tu siervo, le dice Satanás que estaba recorriendo el mundo. Y el Señor le permite al diablo para atacar la vida de Job, la salud. Pero la buena noticia, como termina el libro de Job, es que Job dice que Dios le bendijo el doble después. Así que para ti también, si estamos en mano de Dios, si estamos con Dios, si creemos en la palabra de Dios, si estamos en comunión con Dios, hay esperanza. Dios es el que sana, Dios es el que protege, Dios es el que dice que nada va a prosperar contra nosotros. Recuerda eso. Ahora vamos a ver unos cuantos versículos de cómo Jesús, nuestro Señor, sanaba. Y Él sigue sanando. Recuerda, Él está vivo. Jesucristo no está colgado en un madero. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él envió al Espíritu Santo para que pueda estar actuando en este tiempo a través de nuestras vidas para seguir esta obra que Él empezó. Él dijo que nosotros aún mayores obras haríamos. Por eso las obras de nuestro Señor Jesucristo es tan importante para nosotros, porque nosotros lo podemos hacer también. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9, 11, y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ese es nuestro Señor. Él tenía compasión de la gente y las multitudes le seguían a Él. Mateo capítulo 8, 16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí dice que todos los enfermos fueron sanados. Qué belleza como el Señor nos está enseñando. Mateo capítulo 9, verso 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Señor Jesús vino para sanar. El Señor Jesús, su propósito en esta tierra fueron tres cosas fundamentales. Él vino a salvar, Él vino a sanar y Él vino a liberar. Así que necesitamos de Jesucristo. Necesitamos que Él nos salve, necesitamos que Él nos sane y que Él nos libere, porque necesitamos. Estamos en el mundo, estamos rodeados de gente, nos podemos hacer daños. Sin Jesucristo estamos heridos, estamos incompletos. No tenemos salvación, no tenemos liberación, llevamos carga, llevamos yugo. Por eso es importante. Vemos también en Mateo capítulo 14, verso 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjense cómo el Señor era misericordioso. Nosotros también tenemos que tener compasión. Tenemos que orar por este mundo que está afligido, que está enfermo. Tenemos que orar y tenemos que proclamar sanidad, como hizo Jesucristo, sanaba a los enfermos. En Mateo 14, 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Cuando leemos la Biblia encontramos que incluso Pedro, algunos de los apóstoles, que aún la sombra de ellos dice que sanaban a los enfermos. Qué impresionante que nosotros podamos decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos en nuestras manos la respuesta de sanidad para tanta gente que pueda estar enferma. El Señor que nos use, como lo hacía Él. Marcos capítulo 6, 56 dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Así está escrito en la Biblia. Jesucristo, nuestro Señor, el Dios de misericordia, el Dios que sana. Esto está reforzando nuestra fe cuando escuchamos la palabra de Dios como Él lo hacía. Lucas 7:7 dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Este es el centurión.
pero di la palabra y mi siervo será sano. Solo una palabra de Jesucristo y mi criado será sano. Di la palabra, di la palabra. Hoy el Señor nos está hablando. Él está diciéndose sano. Él está diciendo, quiero entrar a tu casa y quiero sanarte. Quiero sanar tus heridas. El Señor Jesús tiene poder y autoridad. Juan capítulo 5, verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor, como es tan caballeroso, pregunta, ¿quieres ser sano? Porque mucha gente también se recrea en esa autoconmiseración, en ese dolor, porque llama la atención, y el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? El Señor no va a violarnos para venir a invadir nuestra casa y traer sanidad si nosotros no queremos. Por eso el Señor nos dice en esta tarde, ¿quieres ser sano? El Jehová Rafa, el Señor que sana, Él nos está diciendo hoy, yo estoy para sanarte, yo quiero sanarte, pero quiere preguntarte a ti, ¿quieres tú ser sana? Si estás ahí, si tienes alguna dolencia, porque pueden haber muchos tipos de dolencia. Puede haber una sanidad emocional, puede haber una sanidad física, puede haber una sanidad en cualquier área de nuestras vidas que necesitemos. El Señor puede sanar. El Señor puede sanar cualquier daño emocional. El rey David hablaba y decía, Señor, sáname, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos están en agonía. Mi alma está angustiada. Así hablaba el rey David. Hay enfermedades en el alma, como yo les decía antes. El Señor quiere traer sanidad. El Señor quiere traer paz. Ese es el Señor que sana. Jehová Rafa, el Señor que sana. Eso está escrito en Éxodo 15, 26. Yo, Jehová, tu sanador. Él es nuestro sanador. Él quiere entrar a nuestras vidas. Él quiere entrar a nuestra casa. Él quiere entrar en cada área de nuestras vidas. El tema es si nosotros le permitimos. Le permitimos que Él entre a nuestro corazón, a que Él vende nuestras heridas, porque hay heridas del corazón. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cualquier dolor tenemos que entregar al Señor. Cualquier dolor del alma, dolor mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Eso es un rencor que uno guarda, no confiesa y eso enferma. Por eso en Santiago también dice que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que traer a luz y decir, Señor, confieso mi pecado, te pido perdón y por eso para que haya sanidad en nuestras vidas. Hay muchas palabras para nosotros en este día. Sanidad física, que podamos estar sufriendo. Algunos de nosotros podamos estar pasando tiempos difíciles o familiares quizás que puedan tener dolor en su cuerpo, desánimos, dificultades físicas. Tal vez sea el dolor personal o tal vez estemos por algún familiar o algún amigo. En momentos como este es necesario pedir a Jehová Rafa para hacer su trabajo de sanación en nuestras vidas. El Señor quiere sanarnos. Dios es un Dios sanador. Dios es un Dios sanador y vemos muchos ejemplos en la Biblia. Y muchas veces, ahora quiero hacer un alto también muchas veces no podemos decir qué maldición tener esta enfermedad, porque Dios dice en la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El Señor muchas veces permite que ocurra en nuestras vidas. A mí me ha ocurrido esto como 4 años más o menos que yo tenía de convertida. Era como un desierto que yo estaba pasando y no tenía ninguna
vamos a decir, ninguna sorpresa delante de Dios. Era como una vida claro, leía la Biblia, intentaba de Dios, pero vivía como en un desierto. Y en ese tiempo yo sufrí una enfermedad como si fuera un tumor en el ovario. Un dolor tan grande que me hizo desmayar, me acuerdo, y me fui y me ingresaron en el hospital. Esto fue aquí en España ya, y estuve ingresada 4 días. Y era como que el Señor permitió esa enfermedad para que yo vuelva a ver el amor de Dios, el milagro de Dios, porque yo estuve ahí con suero en la puerta del quirófano 4 días sin comer nada, esperando a que los médicos revisen mis plaquetas, las analíticas que me hacían, las revisiones que me hacían, y ellos estaban pendientes para operarme o no. Y ese bulto que yo tenía, que el médico me dijo que era del tamaño de una naranja, desapareció. Nosotros, la iglesia, oraron por mí. Nosotros también con mi esposo. Yo me acuerdo, nuestros hijos eran pequeños y yo me preocupaba, ¿quién les va a llevar al colegio? ¿Quién los va a traer? Una cirugía, lo que pueda acarrear esto. Señor, por favor, sáname. Oramos intensamente, me acuerdo, y el Señor me sanó. Y eso para mí trajo un despertar nuevamente a la fe. Despertar nuevamente a abrazar el pacto, a abrazar con todo mi ser las promesas de Dios y a seguirle a Dios, que es un Dios de promesas, un Dios de pacto, un Dios que cumple, un Dios de amor, que Él está pendiente de nosotros, que muchas veces nosotros somos los que nos alejamos y por eso hay consecuencias en nuestras vidas. Por eso las enfermedades tenemos que tomarlas y decirle, Señor, este tiempo que estoy así, yo quiero buscarte, yo quiero ver tu milagro, yo quiero ver poder que venga a mi vida. Por eso, en este tiempo vamos a poner nuestras vidas en mano de Dios. Poner todo nuestro ser en mano de Dios. Y vamos a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. En esta situación estoy. Me duele esto, ya sea lo que sea, en el alma, en el cuerpo, en las emociones o lo que te hayan herido. Señor, vengo a ti y te pido que me perdones, que me sanes, que me limpies. Sí, así tenemos que venir como esas ovejas, venir al pastor y que el Señor haga el trabajo en nuestras vidas, que el Señor nos sane, que el Señor nos restaure. El Señor lo quiere hacer. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Quieres ser sanado esta tarde? ¿Quieres ver milagros en tu vida, en tu familia? Si estás de acuerdo conmigo, vamos a orar. Vamos a orar por ti, vamos a orar por la gente que esté enferma. Vamos a orar porque la oración de fe puede, dice. Si alguno está enfermo, llame al anciano, dice. El enfermo no se tiene que quedar callado. El enfermo tiene que llamar. El enfermo tiene que decir, necesito oración, quiero que oren por mí. Entonces, ahora que estás escuchando, vamos a poner de acuerdo nuestra fe y vamos a pedir a Dios que venga el Espíritu Santo y venga trayendo sanidad a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestros familiares. Por este mundo vamos a orar que haya sanidad, porque Jesucristo lo dijo, por su llaga hemos sido ya curados. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que ocupes el lugar que te corresponde en mi vida, que perdones todos mis pecados. Señor, por mucho tiempo te he dado la espalda, he vivido sin reconocerte, he hecho las cosas sin contar contigo, por eso yo me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Y hoy vengo a ti para que tú sanes todas mis heridas, para que tú me limpies de toda maldad. Señor, hoy me cubro con la sangre de Jesucristo y hoy creo en tu sacrificio en la cruz y creo en esas dolorosas heridas que sufriste ahí en la cruz, donde tú dices que por esas llagas yo soy sana. En el nombre de Jesús, hoy proclamo sanidad para ti,
sanidad en tu alma, sanidad en tu cuerpo, sanidad completa, sin secuelas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque hoy es un día de victoria. Y yo proclamo, Señor, que tu reino ha llegado y tu reino llega con poder, destruyendo todo otro reino, toda enfermedad, todo lo que el enemigo ha querido plantar, todo lo que el enemigo ha querido traer sobre tu vida. Yo ahora levanto mi voz y le digo al enemigo, por un camino has venido. Por un camino has venido y has querido tocar a mis hermanos, a mis hermanas. Y ahora te digo, te ordeno, por 7 caminos te tienes que ir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por cada persona que está enferma ahora. Cualquier tipo de enfermedad, ya sea cáncer, ya sea SIDA, ya sea COVID, ya sea cualquier accidente, todo tipo de enfermedad en la mente, en los huesos, en los músculos, en los tejidos, en cualquier órgano. Ahora le digo, por 7 caminos se tiene que ir. Proclamo sanidad para ti. Yo sanaré tus heridas, dice el Señor. Hoy proclamamos que el Señor, Jehová Rafa, llega a tu vida para sanarte, para liberarte, para darte salvación, vida eterna, vida abundante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.